Primera actividad complementaria, control interno. Alumnos, Angie Camila Guzmán Sánchez, Eduard Yamir Plazas, María Yuliti Bavisco y Jair Salgado Cervantes. Presentado al profesor Oscar Blanco, de la Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Estudios a Distancia. Auditoría 1, septiembre del 2019. Introducción. Podemos analizar que en las organizaciones se centra un sistema interconectado para los procesos que tienen relación con las diferentes dependencias de las empresas en las cuales son impactadas, tales como mercadeo, contabilidad, producción, entre otras. Esto pese a que cada una tiene un direccionamiento a lograr los objetivos que permitan el buen funcionamiento y desempeño del objeto social de la compañía, donde se debe de implementar obligatoriamente el desarrollo de control interno. El control interno. Inicialmente, para poder mencionar los principales modelos de control interno, vamos a empezar definiendo qué es el control interno. Bueno, este es un proceso que se ejecuta por la dirección de la empresa y el resto pues del personal. Este nos sirve para proporcionar un grado de seguridad razonable en cuanto a la consecución de los objetivos. Después ya de explicar un poco qué es el control interno, encontramos los principales modelos del control interno. Tenemos como por ejemplo el COSO. Su formación fue en 1985 en los Estados Unidos y pues está diseñado para proporcionar una seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de la organización, que son efectividad, eficiencia en las operaciones, contabilidad de la información, cumplimiento con las leyes, reglamentos, normas y políticas. El enfoque que tiene pues este modelo es la aplicación de la matriz por la cual se relacionan los componentes de control e identificar los diferentes riesgos que se pueden presentar a nivel interno y externo. Tenemos también el coco, que este fue creado en Canadá en 1995 y pues su objetivo es la efectividad y eficiencia de las operaciones y la confiabilidad en los reportes internos y externos. Este tiene unos criterios donde nos indica que pues es la base para entender una organización y están planteadas con metas a cumplir permanentemente con el objetivo. Tenemos un modelo de evaluación que es el que está enfocado en el control interno, donde se consideran 5 objetivos. Estos son ambiente de control, eficiencia en las actividades de control, información y comunicación, monitoreo y supervisión. Ahora encontramos el Cadbury, que este fue creado en Reino Unido en 1991. Este se enfoca básicamente en todas las políticas relacionadas con el gobierno, donde se analiza el código ético sobre los aspectos financieros. Los elementos claves de este modelo son muy similares al que ya se mencionó anteriormente, que es el modelo COSO. Tenemos también el COVID, que es un modelo que permite auditar la gestión y control de los sistemas de información y tecnología. Este se aplica a los sistemas de información de toda la empresa, incluyendo los computadores personales y de redes. También tiene un enfoque donde propone un marco de acción donde se evalúan los criterios de información y auditar los recursos que comprenden la tecnología de información. Y por último tenemos el MESI, que es una herramienta la cual busca unificar criterios en materia de control interno para el sector público, establecido en una estructura para él, donde encontramos el control, la estrategia, la evaluación y la gestión. Estos son de obligatorio cumplimiento. Los componentes de la estructura de control son 5: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación y supervisión. El ambiente de control aporta la integridad y los valores éticos de la organización. En la evaluación de riesgos debemos tener en cuenta que los objetivos deben existir para poder elaborar la evaluación de los riesgos. En actividades de control se encuentran los procedimientos para cumplir los objetivos previniendo los riesgos. En información y comunicación se explica la manera de transmitir la información oportunamente con el fin de asumir responsabilidades individuales. Y la supervisión se encarga de asegurar que el control interno funcione adecuadamente.
Los principios de control interno son: principio de equilibrio, que consiste en la autoridad que se delega y la responsabilidad que se comparte. Principio de los objetivos, fundamentalmente que existan objetivos y procedimientos para evaluarlos. Principio de la oportunidad, el control debe aplicarse antes de que se produzca el error. Principio de las desviaciones, necesidad de conocer las causas de las desviaciones con el fin de eliminarlas y que no se vuelvan a presentar. Principio de excepción, observar las actividades representativas para aplicar el control. Principio de función controlada, la persona que realiza el control no debe estar involucrada con la actividad a controlar. Del modelo Carbury paso a paso. Este modelo nace en Bretaña en 1991, desarrollado por el Comité Carbury, compuesto por el Consejo de Información Financiera, la Bolsa de Londres y la profesión contable, con el fin de estudiar los aspectos financieros y de control de sociedades con tres temas fundamentales: las funciones del Consejo de la Administración, las entidades, el bajo nivel de confianza en la información financiera de las empresas y la falta de capacidad de los auditores para ofrecer en sus informes la protección que requiere y esperaban los usuarios de dicha información. Los elementos claves del modelo son similares a los del COSO, salvo la consideración de los sistemas de información integrados en los otros componentes y un mayor énfasis respecto al riesgo. Sus objetivos orientados a proporcionar una razonable seguridad en efectividad y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de la información y reportes financieros, cumplimiento con las leyes y los reglamentos, salvaguardar el patrimonio. Para la implementación paso a paso del sistema Carbury se hace en 4 pasos. El primer paso es el diagnóstico, donde se describen las necesidades del cliente, se analiza y se examina el problema. El paso 2 es la consultoría, donde se evalúan opciones, se hacen propuestas al cliente y se lleva un planeamiento. El paso 3 es la implementación del sistema, donde se hace inicio de la aplicación, se llevan propuestas y se ajustan y se hace la capacitación. El cuarto paso es el seguimiento. Ahí elaboramos el plan de seguimiento y se hacen o se establecen los compromisos. Del cuarto paso es donde viene la retroalimentación, que nos lleva al paso número 1. Y es así como se implementa paso a paso el sistema Carbury. Punto 5. Realice diagrama para explicar la cronología de la normativa de control interno en Colombia. Aparte de la cronología de control interno en Colombia, vamos a darle una mirada a control interno desde que se creó. Se creó desde el año 1511, donde se organiza en el Santo Domingo. En 1518 se constituyó en el Consejo de Indias. En el siglo XVI, en Colombia formó la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá. En 1604 se crearon las tribunales de cuentas. En 1819 la ley principal contra los empleados de Hacienda. En 1824 se reemplaza la Contaduría General de Hacienda. En 1866 con la ley 1068 aparece la Corte de Ciencias. En 1919 se crea el Tribunal Superior. En 1923, mediante la ley 42, se crea el Departamento de Contraloría. En 1958 se reglamenta la Oficina Nacional de Contadores. Con la ley 222 de 1983 se constituyó, con la Constitución de 1991
el tema de control interno queda en pie en nuestra Carta Magna, con los artículos 209 y 269. Con la Ley 42 de 1993 se reglamentan los parámetros de la misma. En el año 2001 ya se caracteriza en materia de normatividad sobre control interno y ya hablamos netamente de control interno. En el año 2003 se expide la Ley 872. El 20 de mayo de 2005 se crea mediante decreto 1959 y ya para el año 2005 hablamos del MESI como tal. Ahora tenemos las conclusiones. Para concluir con el desarrollo del presente trabajo, pues se obtiene un contexto en general de los esfuerzos que se han realizado a lo largo en los diferentes países con el fin de elaborar un marco conceptual donde se logra definir la elaboración de modelos de informes aplicados a los sistemas de control interno. Tanto en una empresa grande como pequeña es necesario implementar un sistema de control en el cual se cumpla con los principios de control interno, a saber, como por ejemplo el principio de equilibrio, principio de los objetivos, principio de la oportunidad, principio de las desviaciones, principio de excepción y principio de función controlada. En la globalización que vivimos actualmente es necesario identificar riesgos mitigarios o eliminarlos con el uso de estrategias de control interno en aras de obtener más utilidades y optimizar los procesos. Dentro de nuestro contexto profesional es importante conocer los componentes del sistema de control interno como son ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control, información y comunicación, la supervisión como parte de nuestra función integral en una entidad y ejercer el autocontrol de nuestras actividades. Muchas gracias.